recurrir de nuevo a este tipo de listas, a este tipo de estructuras, nos ayuda a calmar esa ansiedad y a poder continuar. Vamos ahora propiamente a algunos consejos de escritura. Les voy a dar muchísimos hoy, entre hoy y probablemente el encuentro que viene, no creo que veamos todo hoy, pero la idea siempre es dar consejos o sugerencias porque no hay una forma única de escribirlo, ¿sí? En cuanto a la extensión y formato, es muy variable. Por eso les pedí que ustedes busquen en sus facultades qué formato y qué extensión les piden de su trabajo final, ¿sí? En la Facultad de Lenguas yo sé, por ejemplo, que finalización de la licenciatura de español puede tener hasta 100 páginas, entre 50 y 100 páginas, y es una tesina. Puede haber trabajos entre 80 y 200 páginas, siempre sin contar la bibliografía de apéndices, y dependerá siempre de cada facultad. Se presentan normalmente hojas A4, se sugiere usar un solo lado del papel, eso también va a depender de lo que les pidan. La letra de fuente suele ser 14 con Times New Roman o 12 con molde Arial o Tahoma. Usar el espacio doble, el uso de títulos y subtítulos, y esto sí es importante, se sugiere no superar 3 niveles de títulos porque se pierde ya el título principal. Vamos a trabajar con esto de decir, bueno, escribir frases que no tengan más de 20 palabras. No significa que ustedes van a estar contando las palabras, por supuesto, pero sí se van a empezar a dar cuenta, si lo hacen quizás un par de veces y cuentan efectivamente esas palabras, ver luego más o menos como la extensión y tratar de mantenerla, ¿sí? Se pueden hacer cosas más cortas, sí, por supuesto, pero se intenta que no sean más largas que eso, porque se pierde el referente de que estamos hablando y el texto se oscurece. Y recuerden que principalmente el objetivo de cualquier texto, este y cualquier otro, es poder comunicar un mensaje. Si ustedes no logran comunicar su mensaje al lector, se pierde el objetivo y deja de ser este texto comprensible que estamos buscando, ¿sí? No escribir más de 5 frases dentro de un párrafo, va en línea con lo mismo con lo anterior, y que la extensión de los párrafos no supere las 100 palabras o 20 líneas. Bueno, esto es un poquito más de aproximado, ¿verdad? Pero va a depender también del tipo de fuente que utilicen, de la temática que estén trabajando, si se usan ítems, si no, de todas las variables que puedan entenderse en un escrito. Escribir entre 3 y 8 párrafos por página, sugerencia también. Y esto sí muy importante, tener en cuenta el lenguaje especializado. ¿Por qué? Porque cada área del conocimiento tiene un léxico particular, ¿sí? Los términos, las siglas, los acrónimos, por ejemplo, ahí les puse el DAC, que es Discursos Académicos Científicos, no podemos nombrarlo de cualquier manera, ¿sí? Las siglas y los acrónimos está bastante claro, pero tienen que investigar y tener mucho más claro el léxico terminológico propio de su área de investigación y de su campo científico, ¿sí? Normalmente todo lo que son trabajos finales, en especial las tesis, son textos que tienden o necesitamos que se vean como objetivos. Si bien debe ser una mirada subjetiva porque también estamos poniendo nosotros en juego lo que creemos y lo que queremos aportar, pero tiene que ser de una manera objetiva. Por eso es una investigación científica. Entonces, hay que evitar las expresiones emocionales y hay que ser precisos y concisos. Eso es lo que nos dice Parodi. Otra cosa importante es pensar en los lectores, ¿sí? Uno a veces cuando escribe se olvida que no solamente tengo que escribir lo que yo sé y de la manera en que lo sé, sino que tengo que pensar en quién va a leer ese texto. Entonces, se tienen que pensar por un lado como escritores, pero se tienen que pensar también del lado de lectores, ponerse en el otro papel, en el otro rol y ver qué espera el otro recibir, hasta dónde llegan sus conocimientos,
¿De qué manera ustedes quieren guiar a ese lector a que llegue justamente a la misma conclusión que llegaron ustedes con su investigación? Eso se hace de mil maneras. Muchas de ellas, por ejemplo, hasta en lo más mínimo, como qué conectores usar, cómo guiar el pensamiento para que deduzca lo mismo que yo quise decir o que yo llegué a la conclusión en mi investigación. Otros tips para tener en cuenta. Bueno, me encantaría saber cómo vamos. A ver si alguien por ahí me cuenta. Cande, ¿me contás si al menos se está escuchando bien? Se escucha perfecto. Creo que tenías ahí en el chat algunas preguntas. Bien, ahí voy a revisar porque como estoy con la pantalla en grande, ¿eh? Vamos a ver. Preproyectos, explicaciones para hacer tesis de tipo cuanti y quali o solo cuanti. En realidad es para trabajo final en general. Después lo va a ir encuadrando cada uno en lo que le pidan, si es cuantitativo, si es cualitativo, en lo que hayan elegido. Por eso se da en general tips de escritura de las distintas partes y después lo irán amoldando. Y eso para Eliana que preguntaba si es solo para cuanti o quali. Recuerden que yo no voy a dar metodología de la investigación, sino vamos a hablar más particularmente de lo que es escritura, ¿sí? Bien, que busque para este encuentro, la búsqueda de trabajos también me sirvió, muy bien. Formatos que no me gustaron mucho, eso es esencial, chicos. Si ustedes buscan distintas tesis y ven cosas que no les gustan, se dan una idea de lo que sí quieren hacer para su tesis, ¿sí? El abstract lleva el mismo formato generalmente. Sí, exactamente. Estamos en los consejos. Perfecto, todo bien, todo perfecto. Perfecto, seguimos entonces. Déjenme ver un poquito esto. Bueno, en cuanto al el valor comunicacional de lo concreto, ¿qué significa esto, chicos? La palabra concreta y simple va a darme la claridad de la expresión, ¿sí? Si yo necesito comunicar, voy a ir a lo concreto y a lo conciso, ¿sí? Una vez que ustedes ya encuentren, a ver, ¿qué significa esto? Que apenas empiezan a escribir, vayan primero a lo literal, a lo concreto y demás. Ahora, cuando ustedes ya tienen esas ideas bastante fijas y ya tienen sus borradores y demás, empezarán a trabajar en el estilo, en reorganizar quizás párrafos, de qué manera, cuándo, dónde quiero poner cada idea, qué me parece más importante. Pero al principio, recuerden, siempre van a ser borradores, ¿sí? Después vamos a ver esto de comunicar desde lo concreto. Por otro lado, la importancia de los verbos. ¿Por qué nos parecen tan importantes los verbos? Recuerden que no puede ser toda una tesis de descripción, porque se hace muy lento la lectura, la comprensión. Necesitamos que haya verbos también para que avance esa lectura, ¿sí? Para que el lector esté despierto y realice también su función o en este pacto de lectura donde hago que el lector sea partícipe y participe de una manera activa, ¿sí? Sujetos tangibles. ¿A qué nos referimos con sujetos tangibles? A estas construcciones que no tienen un sujeto velado, ¿sí? Entonces son sujetos que ejecutan acciones. Si yo digo, la municipalidad distribuyó libros de lectura. ¿Sí? Esa frase me da un sujeto que yo puedo identificar, es la municipalidad. Y se sugiere utilizar más esas que decir, por ejemplo, los libros fueron distribuidos por la municipalidad, donde hay un sujeto pasivo. ¿Sí? Principalmente los sujetos activos. Y ni hablar si encima yo digo, se distribuyeron libros y no nombro un sujeto. Eso va opacando la lectura y la escritura de su parte, velando los sujetos y quizás no cumple con el fin comunicativo que buscamos, ¿sí? En cuanto al tono personal e impersonal, recuerden, bueno, esto ya si algunos han estado
escribiendo, hablando con su director de tesis o en algún grupo de investigación, sabrán que, perdón, yo voy haciendo el traspaso de pantalla para ver si escriben algo, ¿sí? En el chat. Voy a dar tips para escribir cartas de colaboración. No lo tengo planificado. Si quieren puedo buscar algo para el encuentro que viene, pero por lo pronto es más bien la estructura general. Bien, perdón. Seguimos entonces. El tono personal e impersonal ustedes lo van a ir variando. Va a depender también de lo que les diga su director de tesis. Me he cruzado con gente que me dice, bueno, a mí me pidieron que esté en primera persona. Lo normal, lo que normalmente se recomienda, digamos, es usar una tercera persona o una primera persona, pero del plural, un nosotros. ¿Sí? Distanciarnos un poco de lo que estamos diciendo. Si bien se entiende que eso lo estoy diciendo yo, pero no es lo que se utiliza en textos científicos, la primera persona del singular. Eso por un lado en cuanto al tono personal. Y la impersonalidad que se logra así desde el se, así como decíamos recién, se distribuyeron libros, pero cuidándolo, ¿sí? No dejando cosas ambiguas para la interpretación. Después tenemos, sí, lo que son los marcadores textuales, que principalmente nos referimos a las expresiones, a los conectores, todo lo que nos ayude a nosotros a guiar al lector, como les decía recién, a que su lectura, perdón por la redundancia, pero que cuando lea nuestra tesis llegue a la misma conclusión o pensamiento que tuvimos nosotros. Para eso, como les decía, vamos a utilizar distintas cuestiones lingüísticas, ¿sí? Bueno, la influencia estética no es mucho más que explicar, ¿no? Creo que cada uno va a ver de qué manera, teniendo en cuenta que el producto, trabajo final o tesis me ayuda a mí a adquirir un título, ¿sí? O una validez de mi carrera, la influencia estética es grande. Yo tengo que saber qué tipo de presentación voy a hacer, tanto cuando la escribo como cuando la defiendo. ¿Cómo va a ser mi portada? Si va a ser llamativa, si va a tener algún color o no. Eso también depende si se lo permiten en la facultad o no. El tipo de títulos que le voy a poner. Cosas que me ayuden a, digo, entre comillas, vender mi tesis o mi trabajo final para que llegue bien a la gente, ¿sí? Los apéndices. Se recomienda que no haya tanto anexo, tanta apéndices, tantas cosas que no estén dentro del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes estar leyendo una investigación y a cada rato tener que ir al apéndice a ver el cuadro, a ver el mapa, a ver la información estadística o a ver las entrevistas. Cuando se pueden transcribir partes de eso que pondríamos como apéndice dentro del cuerpo, siempre y cuando sea relevante y realmente ayude a la lectura de la investigación, se recomienda ponerlo dentro del cuerpo, ¿sí? No al final porque imagínense lo tedioso que se volvería estar todo el tiempo yendo al final y volver, ya me perdí de lo que estaba escribiendo, de lo que estaba leyendo, ¿sí? Sitio relevante para la idea relevante, así de sonso como suena, a veces no lo pensamos. Quizás tenemos una idea muy importante en cada una de las partes, por supuesto, de lo que vamos escribiendo, y tenemos que saber ubicarlo. Normalmente se pone al principio la idea más importante y después se va explicando, a menos que haga una secuencia de deducción y vaya explicando las razones para llegar a una conclusión, pero si no, esto de buscar de qué manera voy a lograr que el lector vea que eso es lo más importante que yo quiero decir en ese apartado, ¿sí? Voy de nuevo a ver por acá, nada nuevo de preguntas. Muy bien. Ver desde dónde escribimos. Nuestro punto de vista es muy importante, ¿sí? Si bien lo vamos a utilizar estas formas personales o no personales o una primera persona del plural, siempre se entiende que es nuestro punto de vista lo que estamos trabajando y tenemos que lograr mantenerlo en todos los apartados de este trabajo.
¿Qué significa esto? No quiere decir que podamos en distintas partes evidenciar distintos procesos de escritura, distintos razonamientos, pero sí ser coherentes, ¿sí? No pueden de repente en un apartado utilizar una teoría y en otro apartado respaldarse en una teoría totalmente contraria, porque ya no serían coherentes con lo que ustedes mismos están expresando y pensando. Y por último, escritura y sociedad es un poquito más de lo que venimos hablando siempre, saber a quién nos dirigimos y hacerlo de la manera más adecuada posible, ¿sí? Hasta ahí, para que pasemos ya a lo que sería realmente del segundo encuentro que tenía pensado para ustedes. ¿Cómo vamos? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Los escucho o los leo? Lo que prefieran. Joya, me encanta, me encanta la pertinencia. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Entonces, regresamos a compartir del otro lado. Están viendo bien lo que comparto, ¿verdad? Ahora voy a agrandar de nuevo la pantalla. Pero sí, sí, perfecto. Voy a agrandar de nuevo la pantalla para que lo vean un poquito más grande. Bien. Estos eran nuestros ejes principales. Uy, abrí directamente el enlace, perdón. Vamos de nuevo, esperen que se tildó. Ahí estamos. Yo les voy a pedir que vayan de nuevo al Jamboard. Se los voy a mandar el chat. En cuanto a la grabación del encuentro, no van a estar inmediatamente, Dani, las grabaciones, pero las van a subir luego, ¿sí? Les mando el Jamboard es el mismo que utilizamos en el primer encuentro, solo que ahora vamos a trabajar como otra parte, ¿sí? Bueno, se tildó del todo mi cosa de escritura, déjenme ver. Las cuestiones de la virtualidad también tienen esto, pero se soluciona muy rápido. Ya van a ver. Ustedes están viendo todo esto también, ¿verdad? Van a verlo llena de plantillas y cosas que tengo el Drive. Se me tildó la presentación, ahora seguimos. Mientras tanto, los invito a que vayan entrando al Jamboard, ¿sí? Los enlaces del Jamboard son... ¡Ay, cierto! Perdón, no sé cómo compartirles lo que yo tengo en la compu. Mandárselos. Se los puedo enviar como archivo, creo, capaz. Lo que pasa es que son archivos PDF, pero que van a pegarle en una carpeta del Drive. Vamos a hacerlo súper rápido. Bueno, cosas que pasan, verán en vivo, digamos. Vamos a ir al escritorio de trabajo final. Bueno, mientras esto se va subiendo, vuelvo yo acá. ¿Por qué yo los hacía ir al Jamboard? Las personas que no han conseguido ejemplos, les quería poder transmitir estos ejemplos. No lo puedo hacer por ahora, ya en cuanto se suba lo hago. Pero los que sí consiguieron ejemplos, ¿por qué queremos estos ejemplos? Antes de escribir, yo les recomiendo siempre que lean, en un primer momento, tienen que leer muchísimo, que observen eso que están leyendo, así como me decía su compañera, esta compañera que decía, yo leí algo y vi que no me gustó de esa manera y estoy siguiendo de modelo otro que sí me gustó, ¿sí? Pero para eso tengo que tener una amplitud, un abanico de posibilidades, ¿sí? Por eso tienen que leer, tienen que observar, reflexionar, que es lo que estuvimos haciendo en este primer encuentro el jueves pasado de qué quiero escribir, cómo lo voy a escribir, para quién, quiénes me van a leer, si me estoy defendiendo o no, de qué me defiendo. O sea,
todo ese tipo de cuestionamientos personales que uno tiene que hacer antes de abordar la escritura, comparar trabajos, comparar los otros y comparar el mío con los demás, e identificar, además de las cuestiones particulares del lenguaje, las partes generales, la manera en que lo hacen, o sea que todo en realidad está relacionado con esto de leer y observar, ¿sí? Si ustedes tienen los ejemplos, la idea es que puedan ir completando esta grilla que se les había enviado, ¿sí? Más fácil se les comparto viendo por acá hasta que se suban los archivos, ¿sí? Una grilla de relevamiento. ¿Por qué de relevamiento? Relevamiento simplemente de información, ¿sí? De distintos trabajos finales, ustedes tendrían que tomar al menos 2 o 3 para realmente poder comparar, y tendrían que extraer el título o títulos, si tiene uno o más, observar la carátula y ver cuál es el formato que tiene y qué información me está brindando, cuáles son sus contenidos, ver qué cantidad de páginas tiene el trabajo completo sin contar bibliografía y anexos, cuál es la estructura externa, esto que vimos al principio en el otro encuentro, de decir, bueno, tiene una introducción, tiene distinguido como otra parte el marco teórico, o como otra parte el estado del arte, o sea, qué partes le forman, digamos, su estructura externa. ¿Qué tipo de investigación sería? Eso ya es más adecuado, y han tenido metodología de la investigación, saber si es cuantitativa, si es cualitativa, si es sincrónica, diacrónica, o sea, todo el tipo de investigación que ustedes puedan identificar en esas tesis. Saber si contiene tablas o gráficos dentro del cuerpo, no como un anexo. ¿Cuál es la cantidad aproximada de referencias bibliográficas para que ustedes se den cuenta también con qué bibliografía pueden llegar a trabajar ustedes en su trabajo, trabajo final? Las referencias dominantes, o sea, una vez que ven el general de referencia bibliográfica, se fijan también cuál es lo que predomina. Hoy en día predomina, creo yo, mucho más lo que es online, todo lo que se puede acceder desde internet. Y finalmente, bueno, ¿qué información les brinda el trabajo sobre el trabajo? El abstract. O sea, una vez que vimos como toda la parte macro, ir a leer el abstract y decir, bueno, ¿qué información me está dando? ¿Me está nombrando los objetivos? ¿Me está diciendo algo de la metodología? ¿Me está diciendo algo de los resultados? O sea, ¿qué información realmente está en ese abstract? Ahora yo les voy a dar, aunque sea unos 10 minutitos, para que completen, aunque sea con un ejemplo, ¿sí? Mientras tanto, yo voy a ver si puedo compartirles los ejemplos que tengo yo de tesis para los que no tienen algo a mano, y para los que sí tienen, vayan trabajando con sus ejemplos de tesis esta grilla, ¿sí? El tema es que voy a necesitar dejarles la grilla. Ahí está, voy a sacar otra ventana. A ustedes les dejo compartido esto, la grilla, y mientras tanto me voy yo a la otra ventana a ver mi Drive, a ver si puedo compartirles los archivos. Les pido por favor, a ver, yo ahora me voy a la otra ventana, que me avisen si se sigue viendo. ¿Me avisan si ven la grilla ahora? ¿Están viendo la grilla? No me responden por el chat porque no estoy viendo el chat, justamente. Sí, Flor, se ve. Perfecto. Bueno, los dejo entonces mientras yo estoy con esto, que vayan trabajando esta grilla de relevamiento de información, ¿sí? En breve les comparto el resto de los archivos. Perdón, voy a silenciar un toque esto así.
Bueno, ¿cómo va eso? Creo que lo he podido lograr. Ahí les mando el link. Me avisan si pueden abrir la carpeta y si pueden ver los archivos. Un éxito. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, que yo creo que lo tengo claro, pero a veces me supera el tema de la virtualidad. Bueno, entonces, ahí tienen 3 ejemplos. Yo no conseguía ejemplos de tesis de licenciatura. ¿Sí? Si se fijan en esos ejemplos que les he pasado, son ebooks, o sea que no es de la manera en que han sido presentados originalmente, sino que después se hace un ebook, ¿sí? Pero son todas tesis doctorales o tesis como un poco más elevadas. Pero a fines de observar las partes y demás, sirve, ¿sí? El tipo de títulos que tiene 2 títulos, qué tendría en la portada, qué otras cosas pueden ver que tiene presente, si tiene dedicatorias o no. Bueno, todo eso sí lo pueden observar. Así que ahora sí, los dejo que sigan, aunque sea un par de minutitos más, a ver si han logrado completar algo.
Bueno, vamos a continuar. Yo sé que es poquito tiempo para lo que les pido que hagan, pero la idea tampoco es que hagan todo en este momento, sino que después se tomen su tiempo para hacerlo tranquilos. ¿Sí? Esto es como el puntapié inicial. ¿Sí? Obviamente no esperaríamos que en 3 encuentros ustedes puedan escribir tantas cosas, sino que se animen al menos a empezar. ¿Sí? En esta grilla habían estado trabajando primero esto que les pedí como lo principal, ¿sí? Ahora, a ver, espérenme un segundito. Yo no sé bien el tema de las presentaciones. Vamos a seguir con la grilla. Bien, en la segunda parte de la grilla, que esto sí les voy a pedir que lo hagan después ustedes tranquilos, para así yo sigo con la presentación, tienen que elegir uno de los ejemplos que tienen, de los trabajos que hayan realizado la primera grilla o completado la primera grilla, y van a transcribir e identificar en ese trabajo cuál es el tema, el problema que se presenta, si tiene preguntas o preguntas de investigación explícitas, cuáles son los objetivos, tanto los generales como los específicos, cuál es la cantidad y los títulos de los capítulos, o sea, cuántos capítulos hay y cuáles son sus títulos, y los principales conceptos, o sea, las palabras clave que ustedes encuentren, los principales conceptos que puedan identificar a grandes rasgos, ¿verdad? Eso, como todo esto es para que ustedes puedan hacerlo después tranquilos, junto con sus compañeros de tesis o solos, como ustedes prefieren, pero para que lo realicen y a través de eso también vayan reflexionando, ¿sí? Lo mismo con la siguiente actividad, dice que dentro del primer párrafo de la introducción que tenga ese trabajo, se fijen sobre qué habla, cuántas oraciones tiene el párrafo, cuántas palabras en promedio tiene cada oración, esto que hablábamos al principio de decir, bueno, si digo que tiene que tener unas 20 palabras aproximadamente, si cumple con eso o no, si no lo cumple, si me parece que está bueno para leerlo o preferiría que sea más corto, que sean más largas esas oraciones. Fijarse los verbos, cómo los estoy utilizando, si de manera activa o pasiva, esto que hablábamos también de si es la municipalidad entrega libros o los libros son entregados por la municipalidad, de qué manera trabaja esos sujetos y los tiempos verbales que se utilizan, todo al menos en el primer párrafo de la introducción, porque por supuesto no nos vamos a poder poner a analizar toda la tesis. En una segunda instancia, ver los objetivos que transcribieron en la segunda grilla y ver cuáles son las diferencias, principalmente entre los generales y los específicos, ver cómo están los verbos transcriptos dentro de los objetivos, deberían estar, no sé si ustedes ya lo deben saber, pero deberían estar en infinitivo, no en forma personal. Y luego elegir 2 de los objetivos para marcar la delimitación espacio-temporal, que eso ahora lo vamos a revisar un poquito, cómo deberían estar planteados esos objetivos. Les pido entonces que para el encuentro que viene puedan completar la primera y segunda grilla y al menos la primera y segunda actividad, ¿sí? No es que yo les vaya a pedir tarea ni nada por el estilo, sino que es una forma de que ustedes vayan reflexionando a la par en el encuentro y que nosotros podamos encontrarnos en jueves que viene con otras herramientas y otras cosas también en la cabeza y otras cosas ya incorporadas, ¿sí? La última parte es más lingüística, entonces sí, la vamos a revisar directamente en el próximo encuentro. Si quieren, la pueden ir haciendo, pero yo se los voy a hacer como en el momento para que no queden dudas, porque sí es una parte más lingüística de sujeto, verbo, complementos, que quizás todos la han visto en el secundario, pero no se acuerden mucho. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora lo que, déjenme que les vuelva a compartir pantalla del
Vamos a compartir esta pestaña y vamos a seguir con nuestra presentación, ¿sí? En este segundo encuentro, primero vamos a hacer algunos ejercicios de cohesión y de redacción, además de lo que hemos hecho de la grilla. Vemos el planteamiento del problema, el índice, la redacción de objetivos, la justificación del tema, antecedentes marco teórico y algunos consejos de estilo de escritura, ¿sí? Lo que es cohesión y redacción, lo voy a hacer rapidísimo, el de cohesión y el de redacción se los voy a dejar así como lo de la grilla. Pero sí me importa, son ejercicios muy simples de cohesión, que quizás, de tan sonsos que parezcan, hasta nos pueden costar, ¿sí? Pero porque a través de lo simple yo les quiero demostrar que si le prestamos un poco más de atención, vamos a encontrar otros recursos para no repetir términos cuando es necesario, para encontrar sinonimia, para encontrar hiperonimia, hiponimia, todos otros recursos que me permitan una redacción más fluida, que no se pierda de todas maneras el sujeto del que estoy hablando, que se entienda, que sea claro y entendible como venimos buscando siempre en todo lo que venimos hablando, digamos, del texto científico, ¿sí? Fíjense en este ejemplo. Dice, el otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían comprado una moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano. En verano habían estado trabajando para ganar dinero y comprar una moto. Les pregunto, y para que me puedan comentar al menos a través del chat, ¿qué es lo que les hace ruido de ese pequeño texto? La repetición, perfecto, Dani. La repetición está bien claro. ¿Y cómo lo harían ustedes para que no repita tanto? Me lo pueden escribir por el chat. Conectores, ¿qué más? Porque fíjense, si yo ahí le pongo conectores, diría, bueno, el otro día, luego los amigos me contaron, pero sigo repitiendo. Sinónimos, muy bien. Muchas veces también es quitar palabras, ¿sí? Puedo usar, bueno, signos de puntuación, muy bien, pronombres. El otro día en la calle me encontré con unos amigos y me contaron que habían comprado una moto, ¿sí? Lo hicieron con un dinero que habían ganado en verano, trabajando justamente para ese fin. Y yo con eso me evité no solamente las repeticiones, sino también la extensión de este pequeño párrafo. Lo mismo pasa acá. Tener animales en casa es muy agradable. Tener animales en casa tiene problemas. Tienes que sacar a los animales a pasear y tienes que llevar a los animales al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales en su casa. No quieren tener animales por varias razones. Algunas personas tienen alergia a los animales. Otras personas no pueden cuidar a los animales. ¿Se fijan? Si bien son ejemplos burdos, bien, y muy exagerados, más o menos de esa manera se siente el lector cuando hay este tipo de repeticiones innecesarias, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno escribe no se da cuenta o tiene miedo de que se pierda el antecedente de lo que estoy diciendo y lo vuelve a repetir de la misma manera. Hay muchísimas formas para no repetir, pero para eso debemos escribirlo primero, revisarlo, leerlo nosotros, que lo lea algún compañero o nuestro director de tesis. Sobre todo, el director en realidad va a estar más para cuestiones conceptuales y no tanto de la redacción en sí. Entonces, la corrección entre pares es una de sus herramientas aliadas cuando tenemos que trabajar el tema de la cohesión, ¿sí? Después tenemos lo que es el planteamiento del problema, así que un poquito es algo de lo que estábamos trabajando también en el encuentro anterior y a partir de eso pudieron hacer el índice. Que primero realizamos un relevamiento de información de todo lo que ya se publicó al respecto y eso les va a servir para hacer el estado del arte.
Después se plantea el problema y de ese planteo del problema se desprenden los objetivos, ¿sí? La redacción del marco teórico y el índice también salen del planteamiento del problema. El planteamiento del problema es como la guía principal para sacar todo lo demás de mi investigación y de la escritura de mi trabajo final. Y una sugerencia es plantearlo en forma de pregunta, pero no las preguntas de investigación, porque las preguntas de investigación son las que me dan como respuesta el paso a paso que tengo que ir siguiendo para realizar mi investigación, por ejemplo. Distinto a el planteamiento del problema general, que la respuesta sería la investigación misma y por qué la hago. ¿Sí? Fíjense que representa todo el planteamiento del problema, la problemática sobre la que nosotros vamos a trabajar. Entonces tienen que estar presentes las variables que nosotros vamos a desarrollar, no pueden estar ausentes y no puede ser algo tan general, tiene que ser más específico. No, el planteamiento del problema no es el tema. A partir del tema, ustedes plantean el problema. Bien, el problema de la tesis, entonces, es un planteo objetivo, el tema tiene que ser acotado y se problematiza, no simplemente se enuncia, sino que se busca cuál es el problema, no problema por algo malo, sino a dónde voy a apuntar yo a ofrecer una solución o ofrecer una mirada distinta, un análisis distinto al que ya se venía dando. ¿Sí? Eso es lo que va a justificar su propia investigación. ¿Qué características tiene que tener ese planteamiento del problema? Debe ser concreto, dar cuenta de la carrera que están estudiando, debe estar delimitado en espacio y tiempo. Esto pasa lo mismo con los objetivos, o sea, dónde voy a enfocar mi investigación y cuándo voy a enfocarla. Debe ser viable, esto es lógico, pero a veces se plantean cosas inviables, o sea, que se proponga una investigación que realmente se pueda realizar. ¿Y qué cosas no es el problema de investigación? No es una conclusión, no es un juicio de valor, no es un objetivo, los objetivos son otra cosa. No es una afirmación, justamente es un problema que se plantea en base a un tema. Fíjense, esta cita que les pongo de un problema supuestamente de investigación. Dice, orientación vocacional desde la perspectiva de las inteligencias múltiples de Gardner. Quiero que me digan ustedes qué les parece ese problema o ese planteamiento de problema de investigación. Muy bien, Nacho, no hay un problema. Ahí veo que hay una pregunta. Es una afirmación, exacto. Parece una descripción. Incluso como tema es demasiado amplio, ¿sí? Entonces, falta acotarlo. Fíjense que no solamente es el tema de cuándo, dónde y demás, sino que falta acotar la amplitud de variables que podría tener esto. Sería como una actividad de investigación, ¿sí? Más bien, y no un problema. Vamos a ver, bueno, es inviable justamente porque abarca muchas posibilidades. Fíjense, este otro, el rol de las nuevas tecnologías en la gestión parlamentaria de la legislatura. ¿Cuál es el problema que pueden identificar ahí? Es bastante similar también al anterior, ¿verdad? Es un poco general, es una afirmación, y no hay un problema identificado que necesite resolución. Me está diciendo el rol de las tecnologías y no me está problematizando esa temática. Y acá, ¿cómo se construye el colectivo femenino en la publicidad gráfica del rubro belleza en el mercado actual en Argentina? ¿Qué les parece ese otro? Es una pregunta, sí. Pero, ¿qué les parece en cuanto a problema? ¿Está un poco más acotado? Ustedes pueden identificar ahí tiempo, espacio. ¿Qué falta de limitación aún? Puede ser. Pero al menos podemos identificar tiempo
porque está hablando del mercado actual en Argentina, bueno, el espacio justamente en Argentina. Aparte, espacio tiene que ver también con dónde voy a buscar esto en publicidad gráfica del rubro belleza, o sea que está bien delimitado, no en cualquier lugar. Y están las variables del colectivo femenino, del mercado actual, o sea, qué se va a poner en juego para relacionar, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo de algo que está mejor construido, distinto a los anteriores. Y eso muchas veces no es porque no lo sepan o porque no lo tengan en claro en su cabeza, sino porque no lo saben poner en palabras, ¿sí? Muy bien, está más detallado, es más específico. Perfecto. Después trabajaríamos con nuestro índice. Una vez que tenemos el problema planteado, vamos a tomar ese último que les mostré, cómo se construye el colectivo femenino en la publicidad gráfica del rubro belleza en el mercado actual en Argentina. Tendríamos que hacer 3 pasos principales. Primero, acotar los conceptos relevantes, ¿sí? O sea, de todo eso que tengo, acotar, identificar y hacer un listado de cuáles son los conceptos relevantes de mi investigación. Después dividir esa información. Una vez que yo divido la información, me va a dar una idea de, así como hicimos la lista la otra vez, en esto me va a quedar una lista de cosas también por trabajar dentro de la tesis. Y finalmente redactar los primeros títulos. Una vez que yo ya dividí la información, cuanto más la dividan, mejor. ¿Por qué? Porque quizás después les queden una lista enorme y se dan cuenta que pueden ir relacionando y acotándola. Pero si les queda demasiado en una cosa, en un título o en un apartado, es más difícil después segmentarlo. Entonces es mejor que primero dividan todo lo que puedan y después vean de qué manera pueden agrupar si quieren relacionar unos temas con otros, ¿sí? La redacción de estos primeros títulos, ¿por qué pongo literales primero? Pues si ustedes van a ver trabajos de tesis, los títulos no es siempre metodología de trabajo. Objetivos específicos, objetivos, no suele estar así planteado el problema, o digo, el trabajo. Suele tener títulos mucho más rebuscados o que tienen que ver con el conocimiento que están buscando, pero que no son quizás tan transparentes. Entonces, primero que nada, ustedes tienen que redactar títulos literales que les ayuden a identificar rápidamente qué van a poner en cada una de las partes de la tesis. Una vez que ustedes ya tienen redactados los apartados y demás, van a volver a sus títulos y subtítulos y le pueden ir dando un matiz. Pero lo primero que tiene que salir es lo literal, lo específico, lo técnico. Después se ve la cuestión de estilo. Y en cuanto al hecho de acotar los conceptos relevantes, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo recién, se construye el colectivo femenino en publicidad gráfica, fíjense que tendrían todos estos conceptos relevantes que trabajar. La construcción, bueno, ¿la construcción desde dónde? Desde la noción de comunicación. El colectivo femenino, la publicidad gráfica, el rubro, belleza, cuál es el mercado actual, pero en relación a los productos de belleza, no el mercado actual en general. Y la Argentina como espacio y eje de anclaje del tema. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? El planteamiento del problema es algo que hacen desde un principio, desde antes de empezar de investigar, y realmente es lo que les va a dar el norte, o sea, la brújula para seguir, ¿sí? De los que están participando ahora, ¿ya han todos atravesado esa parte o hay algunos que están todavía en, estoy pensando cuál va a ser mi tema de investigación y mucho después pensaré el planteamiento de problema? Me parece que los que están mayormente participando en el chat, hablo, ¿verdad? Ya están en un proceso más de escritura, ya han pasado algo de la investigación. Mira, Eli nos comenta que no está todavía en el tema, Franco todavía no tiene el tema. Ok, bueno, esto les va a servir entonces cuando ustedes ya tengan el tema, como empiezo, ¿sí? No escribí, pero sí tengo
El plan de trabajo y objetivos, súper importante, Irina, eso te va a servir un montón. Proceso de exploración para pensar el tema, muy bien, Juan Pablo. Aprobado el anteproyecto, o sea que ya José Luis ya está para empezar la investigación y escritura a la par. Ideas generales, varios temas, pero me fueron rechazados. Bien, hay que ver siempre por qué es ese rechazo, ¿sí? Si tiene que ver con la amplitud, si tiene que ver con que es algo que ya ha sido muy investigado y falta la novedad, que hay que ir acotando también, afinando esos parámetros. Bien. Vamos ahora a lo que es objetivos o redacción de objetivos. Estos objetivos deben ser claros, concisos y viables, sería factibles de ser realizados, igual que el planteamiento del trabajo, igual que toda su investigación, ¿verdad? Pero vale la pena aclararlo. Tienen que ser congruentes con el planteo del problema, así como yo les decía, primero planteemos el problema y de ahí salen los objetivos. Entonces tienen que estar en sintonía y también con sus preguntas de investigación. El verbo lo vamos a utilizar en modo infinitivo, ¿sí? No en forma personal. Siempre va a ser describir, analizar, identificar. No van a utilizar las formas personales, ¿sí? Y tenemos la clasificación, como les decía, en generales y específicos. El general, que es del total de la investigación, tiene que reflejar todo lo que es el problema de la investigación, y en los específicos que van a desprenderse del general. El general puede ser uno o varios, no suelen ser muchos, pero sí puede ser más de uno, y los específicos van a estar relacionados a alguno de esos generales que hayan planteado o al único general que tengan. Para formar lo que son los específicos, una pregunta que les puede servir es, ¿qué debo conocer o hacer para lograr lo expuesto en el objetivo general? En base a esa pregunta, a ustedes las respuestas les pueden ir formando los objetivos específicos. Algunos ejemplos. Un objetivo general. Contribuir, fíjense el uso de infinitivo, al desarrollo de la lingüística textual en lengua española en el campo de los estudios sobre reformulación. Fíjense cómo lo está delimitando, ¿sí? Me está hablando del desarrollo de la lingüística textual en lengua española en el campo de estudios sobre reformulación, ¿sí? O sea que lo acotó solo a la reformulación dentro de la lengua española, o sea, si bien puede haber amplitud dentro de la reformulación, hablo un poco ya más del campo de estudio de la lingüística, sé que tenemos variantes de carreras, pero es lo que yo conozco un poco más, pero está acotado específicamente a reformulación. Y dentro de los específicos podría ser, por ejemplo, investigar los procedimientos de reformulación léxica en la terminología sobre medio ambiente. Y ahí está mucho más delimitado ese objetivo general que está planteado. ¿Sí? Después podemos ver otro ejemplo. Fíjense, el objetivo del presente trabajo es evaluar el comportamiento. Ese objetivo del presente trabajo es una cosa general. Pero después me planteé los generales sobre ese general. ¿Sí? Medir la influencia nutricional y socioeconómica, aplicando métodos, obtener datos referenciales. Esos serían los dos generales. Medir la influencia y obtener datos referenciales de la edad dentaria. Y de allí desprender los específicos. Determinar, fíjense los verbos siempre, ¿sí? Correlacionar, estratificar, relacionarlo, evaluar. O sea que siempre vamos a manejarnos dentro de las acciones en forma infinitiva. ¿Sí? Eso, en cuanto a los objetivos. Esperen que me fue para atrás. ¿Sí? Ahí está. Después, en cuanto a la justificación del tema, esto lo hacen ustedes desde el proyecto o anteproyecto, preproyecto, como le llamen en su facultad, de investigación. Entonces, una vez que eligen el tema, una de las primeras que necesitan, las primeras cosas que necesitan hacer es justificar por qué eligieron ese tema, ¿sí? Vuelvo al Meet para ver qué tal el chat, perdón.
A la espera de corrección de proyecto, ideas sobre diferentes temas, muy bien. Sí, les puedo pasar el PowerPoint, se los paso en formato PDF. El del primer encuentro ya lo mandaron el lunes junto con la grilla y lo mandarán también en unos días, ¿sí? Así que no se preocupen que el material que yo estoy pasando así tan rápido y leyendo y comentando lo van a tener también, ¿sí? La instancia entonces de justificación del tema debería responder justamente a por qué el investigador tomó esas decisiones y no otras. O sea, por qué yo quise investigar ese tema, qué es lo que encontré que faltaba o qué aporte puedo hacer nuevo y por qué lo hice de esta manera y no de otra. O sea, tiene que estar una justificación completa de mi investigación, ¿sí? Tiene que estar enfocada en esto, de la relación con el tema elegido, pero además con el entorno de la disciplina, ¿sí? Que vamos a aportar algo novedoso, algo original, en algún sentido, en el que sea, si es una mirada nueva, si es refutar una teoría, si es una teoría probarla de otra manera, por más que ya esté probada de alguna forma, o sea, siempre tiene que resaltar la originalidad que pretendemos nosotros aportar. Y justamente demostrar que no es un capricho personal, que lo hacemos en pos de aumentar los conocimientos de ciencia. Un ejemplo, y se los hago más general, después lo leerán bien cuando les llegue el material, pero en esta tesis dice Paisajes de la vida cotidiana, sentidos y prácticas en pugna sobre la consideración del paisaje en el delta del río Santiago, 2016, acá les puse la autora. Fíjense que tiene toda la primera parte donde me hace una introducción al tema, digamos, de la tesis, y después la justificación. Este trabajo pretende dar cuenta de estos aspectos, explorando, bueno, me dice qué es lo que va a hacer, ahondar, contemplar, ¿sí? Por otro lado, y fíjense los conectores y los determinantes que utiliza este trabajo. A ver si les encuentro la otra parte. Por un lado, una cosa, por otro, otra cosa. Ir desglosando las ideas a través de los conectores para que tenga una secuencia fluida y en conjunto me está dando la justificación de por qué eligió este tema. Todo esto que me presenta al principio me lo justifica después, ¿sí? Después igual cuando se los mande lo leen tranquilos. En cuanto a antecedentes y marco teórico, elegí esto de Perello. Siempre recuerden, y les vuelvo a insistir, que yo trabajo con el libro Escribir una tesis, Manual de Estrategias de Producción de Cubo de Severino, porque me parece que es muy acertado para trabajar estas cuestiones. Y justamente ellas plantean esto de que distintos autores pueden tomar los antecedentes del marco teórico como una sola cosa o dividirlo, como hace Perello, en revisión del estado del arte, antecedentes y marco teórico, como tres cosas distintas. Ustedes en su tesis lo pueden hacer todo junto, con subtítulos, o simplemente cambiando la información en un solo título, pero poniendo las distintas partes con marcadores lingüísticos. O sea, eso va a quedar siempre a gusto y piacere de ustedes, como quieren hacer su tesis, pero es importante que sí respeten abarcar toda la temática que corresponde a lo que es marco teórico, antecedentes al estado del arte. Pero ellos igual los distingue en tres. Dice que la revisión del estado del arte es lo primero que ustedes tienen que hacer, y es ese proceso de búsqueda del conocimiento de todo lo que hay hasta ese momento, ¿sí? Que es ahí donde ustedes empiezan a ver qué es lo que falta. Pero para saber qué es lo que falta, tienen que saber qué es lo que hay. El estado de la cuestión o los antecedentes surge de toda esa investigación que hacen, seleccionan particularmente qué es lo que ustedes van a utilizar como estado de la cuestión o estado actual, digamos, ¿sí? Primero revisan cómo está todo y después establecen cuál es el estado.
Y finalmente, sí, el marco teórico, que sería ordenar, lógicamente y de manera secuencial, la información que obtuvieron de esta investigación que vienen haciendo, de esta pesquisa de datos. Pero si tomamos nosotros el marco teórico como conjunto, o sea, en su totalidad, supone determinadas cuestiones. Que tiene que tener un desarrollo claro y preciso de los datos, de todos los conceptos y datos que estamos aportando. Que tenga una adecuada elaboración de conceptos, saberes provenientes de otros autores e investigaciones. Ustedes fíjense que su marco teórico seguramente va a tener muchas reformulaciones, paráfrasis, citas de otros autores y tienen que hacerlo de manera adecuada. Y no como un listado de conceptos, no es una lista del súper, sino que lo tienen que ir relacionando unos conceptos con otros. Y tiene que haber un buen planteamiento de su posición personal, ¿sí?, frente a estos datos expuestos. No es solamente los datos que vamos a tomar, sino cuál va a ser nuestra posición frente a eso, ¿sí? Aportar razones, siempre va a haber una cuestión también de argumentar, como dijimos, que va a atravesar toda la tesis, esta cuestión argumentativa. Y esto es, bueno, ya sea para continuar con las posturas que estoy presentando o contrastar esa postura con otra, teorías, por ejemplo, señalar una restricción que tiene una teoría para poder aportar otra cosa nueva o contradecirla totalmente. Fíjense este ejemplo. El joven en el aire, el enunciatario juvenil en ¿cuál es? Un artículo en particular de Alejandro Linares. En este caso, tenemos el marco teórico en dos partes. Por un lado, el marco epistemológico y por otro lado, los conceptos centrales, ¿sí? Fíjense que lo hace de esta manera. El presente trabajo analiza la construcción discursiva de un enunciatario juvenil en el programa más importante de una radio privada comercial de frecuencia modulada. Bien, en ese sentido es preciso aclarar algunos conceptos. En primer término, el abordaje del discurso radiofónico, y ya me está diciendo desde dónde, desde la teoría de la enunciación. Se considera la enunciación como la lengua puesta en acción y ya me está dando una definición de concepto. Fíjense otra vez los conectores. Por tanto, por lo tanto, por consiguiente, sería como una consecuencia, se trata de un acto de producción de sentido. De esta forma se entiende la enunciación y va a seguir trabajando los conceptos. Fíjense que no es un listado de conceptos, sino que a través de la lengua va a ir relacionando los conceptos y sus definiciones para poner en sintonía al lector del trabajo. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Se ve que esta última parte les di un montón de cosas seguidas. Pero es que si ustedes no me interrumpen hablando, a mí me es muy difícil esto de ir al chat, ir y volver. A ver, al mail, necesito el PowerPoint, sí, creo que es al mail. Después ahí Cande les va a comentar un poco más. Sí, sé que fue mucho de golpe, pero quería al menos pasar esta parte, ¿sí? Que si bien yo les voy dando algunos consejos de escritura, son cosas que también deberían haber podido ver en sus materias de seminario de tesis o de investigación metodológica y demás. Consejos de escritura tengo muchísimos para darles, ¿sí? Hoy estamos ya llegando al final de este encuentro y verán que tengo mucho para comentarles, pero no es la idea agotar todo ahora, sino poder seguir viéndolo en el encuentro que viene, ya con cuestiones formales también, con las normas APA, por ejemplo, con cómo referenciar la bibliografía que ustedes estén trabajando. O sea, vamos a ir viendo cuestiones formales y cuestiones no tan formales, que quizás es más una sugerencia de profe que otra cosa, ¿sí? Pero creo que sirve, por eso lo pongo. Como última cosa les voy a dar de consejo de escritura, al menos lo que es la parte inicial, que dentro de esta parte inicial, ¿qué es lo que ustedes deberían encontrar y hacer? ¿Sí? Hablábamos de la portada, que es una de las cosas que va a tener su tesis o su trabajo final. ¿Qué le pondrían a esa portada? El nombre y logo de la institución, el título, un título latente y técnico, que ya vamos a ver esta diferenciación,
El nombre del autor, el nombre del tutor o director, lugar y fecha. En cuanto al título, y con esto termino todas las cosas que le estoy dando por hoy, vamos a trabajar la redacción del título, ¿sí? Porque es importante saber que el título es una nominalización, título o subtítulo. No van a tener verbos conjugados, sino que esos verbos se transforman en nombre, en sustantivo. Van a emplear las palabras clave dentro de sus títulos o subtítulos, que son las palabras clave de lo que trata ese apartado en particular. De ese apartado o, en el caso de la tesis en general, de la investigación. Y, por supuesto, tener en cuenta el diseño tipográfico. Qué tipo de letra van a utilizar, si bien para el cuerpo ustedes ya saben qué formato se pide y se exige. Para la carátula o para la portada, ustedes van a poder jugar un poco más con eso. Entonces, en qué lugar, con qué tamaños lo van a hacer, va a impactar también en los lectores de su tesis. Y eso es importante. En cuanto a redacción, lo que más nos va a importar es la nominalización del título. Que para poder nominalizar un título o un subtítulo, van a tener que hacer varias cosas. Primero, transformar el verbo en un sustantivo, ¿sí? Y normalmente lo ponemos al principio del título. Y por otro lado, van a omitir el investigador. O sea, que no van a poner una persona que realice una acción, sino que esa acción se va a transformar en un sustantivo y va a quedar nominalizado. Fíjense acá. Esta es una oración con sujeto agente. Dice, he observado que el deterioro lingüístico progresa en pacientes con demencia. Pregunto, y voy a ir leyendo en el chat, esta oración, ¿cómo la transformarían en un título? Pregunto y estoy tratando de leer el chat, pero todavía no hay nada por ahí. ¿Qué les parece? Primero que nada dice transformar el verbo en sustantivo. ¿Cuál es el verbo? ¿Y cómo lo transformarían en sustantivo? Observación, muy bien, del progreso del deterioro lingüístico en pacientes con demencia. Perfecto, Irina. Perfecto. La progresión, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Yo tengo este verbo, he observado, y este verbo, progresa. Pero fíjense que una de las cosas que les recomendaba es sacar al investigador. Sacar al investigador. Entonces, he observado, ahí es donde está presente el investigador. Quizás esto se puede quitar. Y vamos a este otro verbo. Este verbo lo puedo poner como un sustantivo. Entonces voy a la progresión del deterioro lingüístico en los pacientes con demencia. ¿Sí? Perfecto. Progreso, progresión. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso mismo con todos los títulos o subtítulos que ustedes tengan en el trabajo. Porque es importante esto de entender que el título no se construye y no se redacta de la misma manera que el texto en sí. Bien. Como les dije en el encuentro anterior, a mí me encanta hablar y cuando me embalo hablo muchísimo. Entonces vamos a ir frenando por acá. El resto de lo que es consejos de estilo y las otras cosas que tenemos planificadas las vamos a ver en el encuentro que viene. Abro, como hicimos la otra vez, abro el espacio de comentarios, de preguntas, de consultas o lo que ustedes consideren pertinente o tengan ganas de decir o preguntar. Si necesitan algo que se quiera incluir para el próximo encuentro, también este es el momento. Pueden hablar si se animan o pueden escribir, también los veo por el chat. No sé si, Cande, ¿andas por ahí? Acá estoy. Sí, Flor, yo quiero aprovechar para agradecerte. La verdad que ha sido mucha información. Sí, lo sé, perdón. Muy claro. Y les quiero decir a los chicos que sí, en estos días
antes de que termine la semana, bueno, mañana, o tal vez el lunes, lleguemos a enviar a todos los mails que tenemos registrados el Power. ¿Sí? La grabación va a demorar un poquito más porque tiene que pasar por edición, pero el material lo van a tener, así que quédense tranquilos. Buenísimo, sí, eso principalmente. De hecho, bueno, las personas que han participado por acá, yo puedo ver de compartirles la presentación o subirlo como PDF a la misma carpeta que les compartí el link.